Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Eh, esta tarde de lunes, con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a tratar de ver un tema de la Biblia, un tema muy importante. Todos los temas son importantes, pero este tema nos va a enseñar a nosotros cómo vencer los obstáculos. ¿Alguna vez has tenido alguna dificultad en algo que has emprendido y se te han enfrentado obstáculos, barreras, algo que te impide seguir adelante, estorbos? Hoy vamos a ver cómo vencer esos obstáculos en la vida espiritual. Y para ello vamos a tomar de base Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias una vez más, porque me permite, Señor, poder compartir tu santa palabra. Te pido, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, allá el corazón necesitado. Tu palabra dice que jamás regresará vacía. Envíala con ese propósito, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Espíritu Santo, pongo mi vida en tus manos, mi mente, todo mi ser, Señor. Ayúdame para poder explicar tu santa palabra. Gracias, Dios mío, gracias por todo. Amén y amén. ¿Cómo vencer los obstáculos? ¿Cómo vencer los obstáculos en la vida espiritual? Necesitamos aprender, amados hermanos, amigos, a superar los obstáculos durante la vida espiritual. Durante la vida espiritual. Similar en esta vida, hermanos, acordémonos que hay ciertas contingencias, ciertas situaciones que se presentan aún en la vida secular, personas que se proponen, como en la vida secular, a estudiar, a sacar alguna carrera, o te has puesto una meta y sabemos que en esta vida que nosotros tenemos se presentan dentro del camino muchos obstáculos, muchos problemas, estorbos, impedimentos, barreras, que eso hace que tú puedas continuar hacia ese propósito, hacia ese objetivo. Similar en la vida espiritual. Sinónimo de obstáculo, estorbo, molestia, tropiezo, dificultad para continuar. Pablo, en esta carta a los de Tesalónica, él visitó a Tesalónica, a los tesalonicenses, durante un corto tiempo en su segundo viaje misionero. ¿Y por qué visitó corto tiempo? Porque él tuvo que huir, el apóstol Pablo, debido a la persecución que se desató. Y en su ausencia física, él va a escribirle a los hermanos cuál era el motivo de su ausencia. Entonces, nosotros eso lo encontramos aquí en este verso 18, en donde él menciona como en el verso 17 el deseo de querer ir a ellos y irlos a ver físicamente, pero como les digo, hermanos, llegó la persecución y debido a eso pues él tuvo que salir de Tesalónica. Entonces, en la vida, como les comento, hermanos y amigos, se te presentan ciertas dificultades en donde se te impide continuar. Por ejemplo, un estudiante
que tiene una proyección de una carrera, un doctorado, cualquier carrera que tú puedas pensar, en el camino se presentan obstáculos como económicos, familiares, físicos, pensar cualquier situación de tiempo. Pero debido a eso muchas veces se impide superar o alcanzar a esa meta al cual la persona se propone. En la vida evangélica es igual. En la parte espiritual, amados hermanos, hay diferentes clases de obstáculos. Uno de ellos es la oposición. Pablo tuvo que enfrentar líderes religiosos, incrédulos, que se oponen, hermanos, se oponían al avance del evangelio. Personas que no quieren que el evangelio avance. Pero todo esto, hermanos, que se da en la vida espiritual, Pablo identificó que fue el mismo Satanás que estorbó el avance, que él pudiera estar mayor tiempo ahí en Tesalónica. El Satanás es el enemigo acérrimo de Dios y de la iglesia evangélica. Tú no lo ves actuar, no lo ves físico a Satanás, pero él actúa de una manera, hermanos, que tú ni cuenta te das, porque Satanás usa a las personas, se mete en las personas para que el evangelio no avance. Nosotros tenemos una doctrina como Iglesia Lin. Hay una doctrina que se llama Satanás y los demonios. Parece que ya di esa doctrina y no la voy a tener que dar, en donde nosotros vamos a aprender quién es ese enemigo, cómo es que él trabaja para que el evangelio no avance. Entonces, la oposición es una clase de obstáculos. Se mete el diablo, hermanos, en personas que no son convertidas, los casi cristianos, los falsos hermanos. A veces la oposición no está fuera de la iglesia, está dentro. Ahí mismo están los hermanitos que no son convertidos. Personas que no son cristianas, hermanos, que son falsos hermanos. Esos a veces internamente ahí están esos obstáculos. Ahí está el mismo Satanás tratando que el evangelio no avance. Como te digo, así trabaja el diablo. Por eso dice, hablando de la oposición, si tú lees el libro de Hechos desde el capítulo 16 al 19, ahí vas a poder ver todas las oposiciones que se le dieron al apóstol Pablo para hacer la obra. Y dice Pablo en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 11. Mira lo que dice en la segunda carta de Corintios en su capítulo 11. El apóstol Pablo, hablando de los sufrimientos de él como apóstol. Si tú lees del verso 13 en adelante, ahí dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Imagínate, ellos mismos son los falsos cristianos, falsos hermanos. Si algo tuvo el apóstol Pablo oposición fue con los falsos hermanos. Como te digo, muchas veces no es la gente que no es cristiana, sino que son los falsos hermanos, son los que le hacen la vida imposible al obrero. Y ahí están adentro. Jesús dijo que los enemigos del hombre serán los mismos de su casa. Se disfraza, dice, como ángel de luz. Así que, dice, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y aquí va a mencionar algunos menciona clases de oposiciones o sufrimientos que él tuvo como obrero, el apóstol Pablo. Dice el verso 23, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dije yo más, dice, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más, dice, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, dice el verso 26.
en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Aquí podemos ver, hermano, todos los sufrimientos que conllevan al ministro, al que lleva la palabra, todo lo que enfrenta. Pero el apóstol Pablo va a escribirles aquí a los Tesalónicas que a pesar que tuvo oposiciones, persecuciones, esa clase de padecimientos, de estorbo, no lo detuvo en nada, que él siguiera y cumpliera su llamado. Ahora da risible esos sufrimientos que los hermanitos tienen, que se quedaron sin trabajo, que el hermano no le habla, que andan hablando mal de vos y por eso te vas de la iglesia. Esos hermanitos son de chocolate. ¿Por qué? Porque nosotros, esas clases de sufrimiento, esas no son sufrimientos lo que hoy los cristianos enfrentamos. Que un problemita, que mi esposa no me habla, que estoy enojado con fulano, que el fulano no me quiere, que anda hablando mal de mí. Esas no son luchas como las que estos hombres enfrentaron. Fíjate, Pablo fue encarcelado, azotado, apedreado. Esto no es nada fácil, hermanos. Esto no es nada fácil a las problemas que nosotros presentamos hoy en día. Problemas que nada, pues da risa los problemas que tenemos ahora los evangélicos. Y aún así hay evangélicos que aflojan, ya no siguen, imagínate. Entonces él enfrentó oposiciones, persecuciones. Fíjate que lo azoten. Sufrió naufragios en el alta mar. Hermanos, peligros ante ladrones. Hermanos, todo esto, mira, para poder llegar a coronar la carrera del apóstol Pablo no fue fácil. Yo no te voy a decir que he sufrido tanto, pero gracias a Dios de estos 24 años Dios me ha guardado, pero también he padecido situaciones y donde he tenido mayores luchas y fuertes ha sido contra el mismo Satanás. A veces uno no lo ve como él actúa, pero se opone a que el evangelio avance. De oposiciones, hermano, de problemas que te hacen la vida imposible, que te hacen chambres, pero Dios siempre nos va a sacar adelante. Si no hay nada tan bonito es, hermanos, uno pedir perdón de los que hablan mal de vos, de los que no te quieren. No hay nada tan maravilloso que sepamos perdonar, aun que tú no hayas hecho nada y te estén acusando. Si es lo más maravilloso, el perdón para seguir avanzando. Pablo también enfrentó tentaciones, otra clase de obstáculos. Experimentó luchas internas y tentaciones para desviarse del camino. No se sabe, pero la Biblia habla de que Pablo era casado porque era el Sanedrín. Para ser del Sanedrín tenía que estar casada la persona. Y la Biblia habla, él mismo dice de que él se quedó, dice, por causa del evangelio, se quedó solo. No se sabe si la esposa lo abandonó, si la esposa se murió, no se sabe. Pero esas situaciones, hermano, que uno muchas veces enfrenta, aún con la misma familia, hermano, familia en carne, familia, hermanos en Cristo de la misma iglesia, te enfrentas con muchos problemas, porque el diablo va a ocupar toda su artimaña con tal de detenerte, de desanimarte. Pablo enfrentó también apostasías, hermanos. Previo a esa apostasía le advirtió a Timoteo a que se mantuviera fiel al apóstol Pablo. Nada lo detuvo, hermanos. Nada lo detuvo. Mira 1 Corintios capítulo 4 lo que dice del verso 10 en adelante. Dice: vosotros honorables, mas nosotros despreciados, dice. Hasta esta hora, verso 11, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos,
padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Imagínate todo lo que este hombre padeció. No es nada, hermanos, lo que hoy en día el evangélico padece, ¿no? Como te digo, una mala mirada y vos ya no vas ni querés ir a la iglesia. Un problemita en tu trabajo, en tu familiar, que mi esposa me dejó, mi esposo me dejó, ahí quieres dejar la iglesia. Eso no es así, hermano. Tú no quieres padecer por causa del evangelio. Pero ¿cómo vencer todos estos obstáculos? Te voy a dar algunos tips. ¿Cómo vencer estos obstáculos? Y el mismo apóstol Pablo va a dar unos tips. ¿Cómo vencer estos obstáculos para poder alcanzar ese propósito por el cual hemos sido llamados los cristianos? ¿Cómo vencer esos estorbos? Hoy lo que se sufre, como te digo, es insignificante para lo que nos espera, hermano. Nos espera la vida eterna, el paraíso. Vale la pena que nos mantengamos firmes y fieles. ¿Cómo vencer los obstáculos en la vida espiritual? Número 1, no movernos en lo que hemos creído, hermano. Eso es bien clave. Permanecer firmes en la fe, en lo que hemos creído. Que nada te mueva. Que no te mueva nada, ni tu familia, ni de los hermanitos sancochados, hermanitos tibios, falsos hermanos, que tengo un problema que otro, nada, decía Pablo. Y te voy a decir, este tiene un punto que Pablo lo dio de soporte bíblico, que no te mueva nada en lo que hemos creído. Está, si lo quieres buscar, Romanos 8. Nada nos tiene que mover, ese es algo clave para vencer los obstáculos. Nada que te desanime, que tuviste un problema, sigue avanzando, síguele creyendo a Cristo. Romanos 8, verso 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo?, pregunta Pablo. Tribulación, pregunta, o angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice él, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó, hermano? Jesucristo. A él sea la gloria. Por lo cual estoy seguro, dice en el verso 38, de que ni la muerte, fíjate, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, mantenernos firmes, no moverte en lo que tú has creído. ¿Has visto esas palmeras cuando vienen vientos que se ven que los vientos casi la botan y ya va a topar la palmera al suelo y ahí está, no cae esa palmera? Así somos los creyentes, los que queremos superar y vencer esos obstáculos, que nada nos mueva en lo que hemos creído. Número 2, algo muy clave, hermanos, yo no soy un gran orador, pero estar estos 24 años en pie en el Evangelio, una clave también para que venzas todo obstáculo es que oremos constantemente. La oración es clave. La oración es alimento, la tenemos como doctrina nosotros también, la oración. Hermanos, creer en el poder de la oración para fortalecernos y superar todo tipo de obstáculo, de estorbo. Aquí mismo, mira, 1 Tesalonicenses 5, 15, mira lo que dice Pablo, él mismo lo dice: orar sin cesar. Hermanos, orar sin cesar. Orar, aunque no tengas ganas de orar, hermanito, hermanita, aunque no sientas ganas, hincate. Y vas a ver y me vas a contar si no vas a vencer ese problema, esa dificultad, esa enfermedad. Que nada te detenga, hermano. Aún dice que la muerte no, porque es ganancia para el evangélico, aún la muerte, imagínate. La oración constante. Velad y orar, dijo Jesús, para no caer en tentación. Efesios 6. ¿Ya has leído Efesios 6? El mismo apóstol Pablo
Este hombre dejó, hermanos, el perito arquitecto del evangelio de los gentiles. Efesios 6:10, por lo demás, dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 18, orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es otro elemento que nos va a ayudar, que oremos constantemente, hermano. La oración del cristiano, hermano, mira, el poder del cristiano está en la oración, su fortaleza para superar todo tipo de obstáculos. Otro ingrediente para vencer todo tipo de obstáculo o impedimento, mantenernos fiel al llamado, cumplir diligentemente al llamado que tenemos y animar a otros hasta a hacer lo mismo. Hermanos, si no hay algo tan maravilloso es que seamos fieles al llamado, fieles a Dios, y que seamos diligentes, no perezosos. Animemos, hermanos, a aquellos que ya no quieren seguir adelante, que se quieren detener. Hay que decirles que ya falta poco, hermanos, ya lo que falta es poquito. Hermanos, aunque estemos como el soldado herido, hermano, que ahí va arrastrándose, así vamos a llegar a la meta. Porque ya falta poco, hermanos. Ya nuestra redención se acerca, hermanito, hermana. Pero sí, mantenernos fiel. Si hay algo que ha arruinado a muchos creyentes o ministros, es que no se han mantenido fieles en el tiempo. Si algo que cuesta es permanecer, hermano, han aflojado, se han desviado y no han sido fieles, hermano, y por eso han encontrado obstáculos y han aflojado, hermano, y han caído. Ese es un elemento muy importante también, que seamos fieles al que nos llamó. No te ha llamado el hombre, no te ha llamado un pastor, no te ha llamado, el que nos llamó ha sido el mismo Dios, hermano, porque irrevocables son los llamados, dice, fíjate, irrevocables es el llamamiento. Que vos digas que sigue adelante, porque el llamado de Dios son irrevocables. El llamamiento de Dios, mira lo que dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, que dejaste de servir, vuelve a la iglesia, que antes predicabas y ya no predicas, vuelve a predicar, porque ese llamado lo tenemos, es irrevocable el don que Dios nos ha dado. Ese don que Dios nos ha dado lo llevamos hasta que nos presentemos delante de Él. Entonces mantengámonos fieles al llamado, hermano, que nada nos mueva. Y aunque hayan hermanos que se opongan, personas, el mismo diablo, sigamos predicando la palabra de Dios. Otro elemento, enseñar con el ejemplo. Mostrar a otros cómo perseverar en la fe a través de las acciones. O sea, que no solo seamos boca de palabra, sino que con el ejemplo, que ellos vean en nosotros que nosotros tratamos, hermanos, de vivir lo que hablamos. Tratar de poner por obra la palabra, no ser charlatanes. Vivir es lo que más cuesta. Si hablar nada cuesta, como los políticos que ofrecen, al final ya no se aparecen. Así hay gente que tienen labia, predican hasta de memoria y tienen, wow, se queda uno hasta con la boca abierta, pero no viven lo que predican. Y eso es lo que más cuesta. Predicador, predícate a ti mismo, dice. Eso es lo que más cuesta. Enseñar con el ejemplo. Y por último, animar a otros. No hay que desanimarlos. Pablo escribió cartas, imagínate, estando preso. Él escribió a las iglesias para fortalecer y animarlos en la fe. Pablo, hermanos, fue un hombre tan diligente que él buscaba la forma. Él dijo, bueno, estoy preso por predicar el evangelio, pero la palabra no está presa. Ya estaba escribiendo. Buscar la forma, cómo predicar, hermanito. Si tenés un llamado, deja de estar durmiendo, deja de estar oyendo esos falsos hermanos, deja de oír la gente.
Andate de rodillas y vas a ver que vas a llegar a la meta final y vas a poder animar a otros. Pablo adentro no perdía el tiempo escribiendo cartas, animando a los hermanitos que oraran sin cesar. Entonces eso de animar a otros es muy importante, porque aunque vos estés quebrado, no te presentes allá a la iglesia o al lugar donde vas a predicar y vas a llegar todo desanimado y vos mismo llegas diciendo, antes vengo arrastrando las pies, las patas, te iba a decir, vengo hermanito, ustedes no saben que no he comido. No, hermano, no llegues así hablando, llegá a inyectar fe, así. Mira, yo tantos años que he sido líder y he tenido tantas luchas de todo tipo y yo he llegado, hermanos, estamos en victoria. Pero si tú llegas y te presentas, hermanos, antes vine o hermano, no sé cómo es que llegué. No, hermanito, estás transmitiendo desánimo, estás transmitiendo derrota. Animemos a otros, hermanos, no desanimémoslos a los demás. Pablo allá es preso, pero él escribía animando. Palabras de fortaleza. Hermanitos, sigan adelante. Sigan, que viene el galardón. Bueno, hermanos, termino diciéndote, vencer los obstáculos en una profunda fe en Jesucristo o en una vida de oración constante, perseverando en la misma adversidad y confianza en el poder de Dios para fortalecernos y nos ayude a cumplir el propósito. Yo termino diciéndote, hermano, hermanita, que nada te desanime, aunque hayan obstáculos, problemas, que tu esposo no quiere que vayas a la iglesia, que tu esposa no quiere, que se opone. Ay, déjalo, que se te murió tu esposo, por algo se te murió, por algo te lo que tu esposa se te murió por algo, pero eso que no te detenga, que pones tanta excusa, que el trabajo, que no hayas cómo hacer para ir. No pongas excusa. Tener rodillas, ahí orá. ¿Para qué nos ha dado las rodillas el Señor? No las ha dado para jugar fútbol o otra cosa, nos ha dado rodillas para que oremos, hermano. Esa es la forma como vencer obstáculos. Y me vas a contar, van a pasar los años y tú vas a ser el mismo como Daniel. Por nada nos vamos a detener con la ayuda de Dios. Si yo algo tuve dificultad de venir a este país, ha sido eso. Hermanos, aquí es bien difícil que la gente viva el Evangelio como a Dios le agrada. Pero eso no me ha detenido a mí, hermanos. Aquí estoy y el Señor me dijo, bueno, hay una forma. Yo no necesito un púlpito para mandarte un mensaje. Cómo vencer los obstáculos. Ahí te di la clave. Cuídate mucho, Dios te bendiga y espero que tú tomes y pongamos por obra la palabra y que este estudio sea de mucha bendición.